Aleluya. Segunda de Samuel, capítulo 22, leemos verso 1 en adelante. Dice: habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ya este segundo del libro pues habla ya de los últimos días de David, y pienso en la necesidad de leer este capítulo 22, donde David, hermanos, compone una canción en la cual leímos parte de los primeros versículos de esta canción o himno a Dios, donde lo que hace, hermano, es hacer un resumen de su vida, de la historia de su vida con Dios. Y de ahí, hermanos, venía la necesidad del llamado de proponernos, ya que estamos empezando un nuevo año, apenas hoy es el segundo día, de proponernos a una aventura con Dios, o diríamos pues a una vida con Dios, porque tal vez aventura como que la palabra no cabe, pero realmente con Dios es una aventura gloriosa, realmente, hermanos, y lo podemos ver reflejado, usted lo lee en su casa, en este himno que compuso David o canción, que más que todo es el relato de sus experiencias con Dios, tanto en las buenas y en las malas, pero que en ellas, hermanos, pudo ver en Dios sus propósitos, lo que nosotros llamamos perspectivas, para tanto su vida personal como el reinado. Ahora, hermanos, fíjense que cuando yo leí esto, como que este viejo David, porque ya viejo, se estaba proponiendo a hermanos, ¿cómo decirle? Como que él dice, termina esta etapa, aunque muchas etapas, pero este es el final de una etapa, hoy quiero empezar una nueva. Yo lo que puedo ver en este viejo, hermano, es que a pesar de su vejez y de comenzar ya, hermano, el testamento, bueno, le dejo a mi hijo esto, a mis hijos esto, a mis mujeres les dejo esto, ya a delegar y irse pues a pasar sus últimos días. Pero tanta fue la experiencia que él tuvo con Dios, como que está proponiendo él precisamente a enfrentar una nueva etapa de vida con Dios, ya en su vejez. Porque posiblemente alguien diría, esto se puede hacer con los jóvenes, de decir, bueno, la etapa de primaria, si lo quiere tomar desde el punto de vista de estudios, y sacar su primaria, ahora me voy a proponer algo más grande, que sería pues enfrentar, desarrollar, pero con Dios, ponerlo en el propósito de Dios. Y esta vida ya de bachiller, que son 5 años, proponerme alcanzar algo grande. Y después viene la otra etapa, que es la universidad. Y dice, ahora mis perspectivas ahora son más grandes, porque él viene poniendo bases. Entonces yo miro a David de esa forma, a pesar, hermanos, que ya había llegado a su vejez. Y esto es un reto para nosotros también. Y por eso hacía ese llamado, o Dios me ponía en el corazón de que tuviésemos este llamado y que quede en nosotros,
si tomamos este llamado. Fíjense que le voy a preguntar, ¿cómo está enfrentando usted este nuevo año? ¿Qué venimos arrastrando? ¿Prejuicios? ¿Amarguras? La otra pregunta sería, hermanos, con Dios, ¿qué le estamos proponiendo a Dios este nuevo año para nuestra vida? ¿No cree que es buena pregunta? Por si usted no lo había hecho, es bueno tener un bosquejo también en la vida. Mayormente los que usan, hermanos, agenda, eso es importante, porque ahí son proyecciones, proyectos. Uno dice, me quiero proyectar algo, pero lo apunta. Un proyecto es algo que todavía, hermano, no está bien cocinado, digerido, pero que ya tiene algo, hermanos, para cada mes. Y luego lo que echa a andar ya con esos proyectos es el plan. Y lo comienza a desarrollar para este mes esto, para el próximo mes esto y esto y esto. Por esto estos hombres, hermanos, hoy estaba leyendo antes de pasar, ya me toca, ya he llegado a leer, o me toca pues la lectura del libro de Primera de Juan. Y me sorprende que en Primera de Juan, Juan escribe, hermanos, como que si él tuviese en esa vida que tuvo con Jesús en la juventud. Porque es otro hombre que cuando ya escribe las cartas primera, segunda y tercera de Juan, ya es un viejo. Ya no es el mismo jovencito aquel. Acuérdense que fue el más joven de los discípulos. Es posible que aquí o ya hubiesen muerto por lo menos más de la mitad de los apóstoles. Y Juan pues era ya quedando el último de los apóstoles. Todavía Dios le da la gloriosa oportunidad de leer, hermano, o de escribir el libro de Apocalipsis. Si aquí ya estaba viejo en estos tres cartas, primera, segunda y tercera de Juan, ¿qué edad tenía este hombre cuando escribió el libro de Apocalipsis? Eso es increíble. Pero lo importante tanto de David como de Juan es, hermano, cómo pudieron mantener precisamente encendida esa llama con Dios. Porque usted sabe que el hombre es cambiante. Bueno, es cambiante, dicen los estudiosos, porque el hombre piensa. Pero es cambiante por el pecado. Es cambiante por el vacío que hay en su corazón. Entonces él va en busca de la verdad. Y llega un momento y dice, ahora sí, pero se da cuenta que no le satisface y emprende otra búsqueda y otra búsqueda. Y esa búsqueda lo va cambiando o va cambiando el individuo. Pero estos personajes, hermanos, que lograron asir la vida de alcanzar casi un siglo. En el caso de David, si usted lee por ejemplo lo de David, dice que llegó a ser tan anciano, ya no se levantaba el anciano David, y dice que en las temporadas de frío lo abrigaban y ya no le calentaban las sábanas. Entonces le buscaron una joven hermosa para que lo llegara a calentar. Eso es algo científico. En un frío, el calor de otra persona logra precisamente calentar y que la sangre no se vaya a obstruir. Entonces en este caso urgió y vino la necesidad que el viejito, que ya las sábanas ya no le llegaban, ya no le calentaban. Entonces, hermanos, la idea de tener una doncella virgen, dice ahí, pero eso sí, imagínense, estaba tan viejo el viejo que no la tocó, no tuvo relaciones con ella, porque ya era un vegetal el viejito, pero la mente la tenía lúcida. Entonces, si estamos hablando de gente que pudo llevar una vida con Dios, una comunión, una relación con Dios, pero hermano, increíble, casi un siglo, eso es increíble. Ahora, ¿cuál es la clave de ello? Las perspectivas de Dios. ¿Saben cuál es el problema del cristiano ahora?
que ojalá que sea de muchos años. Pero estamos viendo hoy, hermano, y eso es alarmante, de cristianos que en un mes de haber conocido a Cristo, 2 meses, 3 meses, 6 meses, ya no quieren seguir adelante. Ya perdieron las perspectivas con Dios. Eso es alarmante, es increíble. ¿Qué es lo que pasa? Y la respuesta es sencilla: de no mantener esas perspectivas, que su vida cristiana la desarrollaron, pero de acuerdo a la circunstancia. ¿Cómo estás hoy? Fíjense la pregunta. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Están bien? ¿Varones están bien? Por eso vinieron. Si estuvieran mal, no hubiesen venido. A eso me refiero, a las perspectivas. Usted no puede desarrollar su vida cristiana de acuerdo a las circunstancias de la vida. La paz, hermanos, con Cristo, en las buenas y en las amargas. Sí, las perspectivas con Dios, en las buenas y en las malas. Las perspectivas con Dios, con o sin dinero. Esas son las perspectivas, pero vivir de acuerdo a las circunstancias. Estos hombres no vivían de acuerdo a las circunstancias. Hermano, ¿quién más de una vida tan agitada como la de David? La mayoría de estos hombres, la vida de ellos fue bien agitada. ¿Me entiende lo que quiero decir? Una vida agitada. David fue llamado desde joven y comenzaron los problemas. Perseguido, amenazado, de muerte, guerras. Una vida en peligro de muerte siempre. En el caso de Juan que les mencioné, lo mismo. Una iglesia perseguida. Una iglesia donde los líderes, los gobiernos los tenían en el ojo, en la mirada. En el caso de Juan, cuando recibe la revelación del Apocalipsis, dice la Escritura que había sido desterrado a una isla. Ahí lo aventaron al viejito y que muriera ahí. Porque no valía la pena juzgarlo, condenarlo y que pagara una condena por predicar a Cristo de 30 años. Porque ya el viejito ya estaba en las últimas. Entonces lo que hicieron fue, por causa que la mente la tenía lúcida, hermanos, y que mantenía la efervescencia con Dios. Entonces lo que hicieron fue desterrarlo y aventarlo a una isla. Ahí se menciona, Patmos parece. Increíble. Casi un siglo de vida, toda su vida, pudieron mantener esa efervescencia en las buenas y en las malas. Es decir, que en ellos su comunión, su relación con Dios nunca decayó. Reían, lloraban, se quejaban. ¿Qué más? Momentos que cualquier persona tiene en la vida. Hoy estás bien, mañana estás mal. Golpes en la vida, uno suave, otro más duro. Caes, te arrastran, pasas situaciones vergonzosas. Esa es la vida ahí. Y estos hombres la atravesaron, pero se mantuvieron firmes. Y ahora vemos aquí en el caso de David, que a su vejez, pero vemos algo que tal vez nos falta a nosotros. Proponernos conforme a las perspectivas, no conforme a las situaciones. Hermanos, viene un nuevo gobierno. ¿Por qué no abrimos una esperanza con este nuevo gobierno? Es hombre. Cumplirá unas cosas, no va a cumplir otras. Entonces, para volver a lo mismo de 6 meses después, otra vez, la corrupción, que la pobreza, que las cosas están mal, porque eso, quieras o no, afecta.
A eso me refiero de hermanos, de estar viviendo de acuerdo a la circunstancia. Si cumple, gloria a Dios. Si no cumple, gloria a Dios. Pero lo importante en nosotros, que no nos afecte, sino mantenernos en las perspectivas que nos da el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el gobernante no solo de este mundo, sino del universo, que es nuestro Señor Jesucristo. Mantenernos en la encervecen, en las buenas y en las malas. Así de sencillo. Ríes ahora, gloria a Dios, pero proponte a algo nuevo en Dios este año. Estás en la mala, estás de luto, estás llorando. Eso no quita que no te propongas en este nuevo año y decirle: Señor, quiero algo grande este año. Y para ello tengo que sumergirme en sus principios, en su voluntad, para ir vislumbrando qué es lo que Dios me va a dar este año, hacia dónde me va a llevar. Y qué mejor esperanza que en Dios, porque con Él no son momentos de circunstancia, porque si fuese así, estos no llegan ancianos con Dios. Miren a Judas y muchos hombres se echaron para atrás. Pablo dice que los que estuvieron con él luego se habían echado para atrás, se habían ido a otros principios, a otras creencias, pero él siguió adelante. Otro hombre que llegó a su vejez y lo mataron. Pero vemos hombres, hermanos, que la clave fue esto que lo está presentando David. Hago un resumen así inmediatamente, suficiente para decir cómo va a enfrentar usted este nuevo año. ¿Cómo lo está enfrentando? ¿Qué viene arrastrando? Creo que es suficiente. Ahí está el panorama de la historia de su vida de este año que pasó. ¿Fue bueno? ¿Fue una desgracia? El que puede decir: para mí fue malísimo. Pues con mucha más razón, propóngase. ¿Quieres ver días buenos? Dice el apóstol Pedro. ¿Quieres ver días buenos? Proclama a Dios. Créelo en tu corazón. Sumérgete en Él. Y si no, pues continúa arrastrando el viejo año. Por eso la representación del anciano que le ponen allí, hermanos, año viejo, y luego presentan al niño, que es el nuevo año. ¿Está bien la figura? ¿Está bien? Aquí no crea que David solo cuenta las buenas experiencias con Dios, cuenta también las amargas. Aún aquí mismo, inmediatamente, por ejemplo, el verso 5, me rodearon, ¿qué dice? Me rodearon ondas de muerte. ¿Y qué más? Y tormentas de perversidad, ¿qué? Me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Luego, ¿qué dice? Tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia le dije a Dios, adiós. No dice eso. ¿Se da cuenta? Inmediatamente, ahí mismo está. No fuimos muy lejos para encontrar, hermanos, que en la historia de su vida, en su relación con Dios, hubo luto, hubo dolor, amenazas de muerte, acechanza al enemigo. Increíble. Pero eso lo hicieron abandonar. No. Lo que él hizo fue, ¿cómo dice ahí? Que en su angustia invocó a Dios, le clamó a Él. Y Él oyó, dice, mi voz y mi clamor. Aleluya. ¿Sabe por qué no escucha la suya? Porque usted se va.
él se quedó porque mantuvo esas perspectivas. Él sabía, y eso que no estaba escrito ahí, pero mantener las perspectivas de Dios es que a los que aman a Dios, todas las cosas les suceden para bien. Es decir, que no solo podemos disfrutar y sacar provecho de las cosas buenas, sino aún de las malas. Lo que hace Dios es convertirlas para el propósito de Él, para beneficio de nosotros. El caso del Señor Jesucristo, su angustia, su muerte tormentosa, hermanos, dice que produjo en Él, en su alma, satisfacción. Y luego al resucitar, entonces vio el fruto de su sufrimiento, dice Isaías. Vio el fruto de su muerte. Vio el fruto de su angustia, de la cual tuvo, dice, complacencia su alma, al ver, hermanos, que eso se había convertido en victoria para millones de personas, el cual él cambió su destino para darles una eternidad de vida. ¿Se da cuenta cómo se convirtió toda aquella angustia? Porque qué triste, hermano, el que lee por primera vez, pero uno siempre cuando se sumerge se identifica con la lectura. Qué triste comenzar a leer cuando Jesús llega al Getsemaní y confiesa que está turbado, confiesa que tiene miedo, confiesa que como que no va a enfrentar eso, y se desploma ante Dios y le dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, si es posible, evítame esto. No lo quiero pasar, me da miedo, me da pavor. Por eso dice el otro escritor que su sudor eran tan gruesas como las gotas de sangre. No era que le salían gotas de sangre, no, sino el espeso, hermano, era tal que como que se estaba sangrando. Y se desplomó. Pero en medio de su angustia y desesperación, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Después de haber orado, entonces se levantó. Y qué firmeza del Señor. Y decirle a la gente: ahí viene la turba, vamos a enfrentarla. Y luego cuando los tiene enfrente, ¿a quién buscan ustedes? Y luego sale ahí uno de ustedes a besarle: mi Señor, mi amado. Y el Señor le dice: pues con un beso vendes al Hijo de Dios. No me escucharon, ¿verdad? Lo que dije. ¿En qué están pensando ustedes? Y con una firmeza, una serenidad. Y luego sabía que venía el tormento. Ahí mismo lo comenzaron a golpear, ahí mismo lo apalearon, lo patearon y a punta de golpe lo llevaron al juicio. Un juicio ya amañado, ya preparado, y ya estaba condenado. La persona ya estaba listo. Por eso decía, por ejemplo, Nicodemo: ¿cómo es posible de juzgar a un hombre cuando ni se le ha escuchado? ¿Cómo se le puede condenar? La ley no manda y dice ahí de que hay que escuchar para luego dar un veredicto. Y usted ya hasta lo condenaron, ya lo quieren matar. Ya estaba todo preparado. Pero luego de esa angustia, terrible angustia, vio los frutos y ahí tuvo alegría. Esas son perspectivas de estar agonizando en la cruz y pasar por su mente y por su corazón nuestros nombres. Ahí en su mente, en la cruz, en su agonía, ahí estaban nuestros nombres. Lo hice por ti. Estoy en esta tremenda angustia y ya agonizando por ti. Y esa es mi satisfacción. Y por eso en medio de su dolor, aquellas palabras: consumado es. Un grito, hermanos, en medio del dolor, un grito de victoria. Lo logré. Hijos, lo logré. Por cuanto vencí al mundo, ahora vosotros también venceréis. Sí, vamos a entrar a los detalles.
sea que vengas con prejuicios, sea que vengas arrastrando al viejo año, sea que vengas enlutado o te fue bien, aprovechaste de ir a cortar caña y todo eso, pero lo importante es que de una forma u otra te propongas este año tu vida con Dios. Haz un plan en tu vida con Dios. Pero ¿cómo es ese plan? ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo que quiere Dios conmigo? Lee las escrituras. Cuando uno está leyendo, entonces comienza uno a inquietarse. Ve, esto Dios me quiere dar. Es aquí donde Dios me quiere dar y me está enseñando cuál es el camino. Y comienza a guiarnos a través de su Santo Espíritu, de su palabra. Y comenzamos a ver las cosas que antes era imposible para nosotros. A eso se refiere la palabra cuando dice: cosa que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para cada uno de vosotros. Tú estás joven, el ministerio está ahí para tu vida. Si te propusieras hoy, este año, ya pasó el otro año de novias, años de escapadas, pero hoy un nuevo año, proponte y sírvele a Dios, hónrale y ponte a la disposición de Dios, a la disposición de los siervos que Dios ha levantado. Dígale a dónde me quieren tener predicando, cuenten conmigo, y comenzar a hacer planes. Ahí tienes en los grupos familiares, ahí puedes planear. Porque los grupos familiares es un trabajo, hermanos, ¿de qué dijimos? De metas. Un trabajo de metas es un trabajo de tiempo. A los 3 meses se cumplen las metas. Entonces, ¿tienes un termómetro? ¿O cómo sería? Que va, sí, estadística, pero pongámoslo en la cosa que mide la temperatura. Entonces ahí tú puedes ir midiéndote, y que si no sube estás estancado, entonces algo está pasando ahí, te preocupa, auxíliate de tu supervisor, tal vez anda volando por Júpiter, pero auxíliate con él y a ver qué se propone en el grupo para mejorar tu trabajo, tu brillo para con Dios. Entonces tú vas a ir descubriendo poco a poco lo que Dios quiere y lo que Dios tiene en sus manos para tu vida. ¿Están de acuerdo? Aunque no lo estén. Verso 2. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Aleluya. Fíjense que nos está diciendo David en su cántico, en su canción. Bueno, él lo dijo una vez. Dice: llegué a viejo, pero desde mi juventud, ¿qué dijo? No he visto justo desamparado, ni hijo que mendigue pan. Wow. Ahora, ¿por qué? Porque dice aquí que él puso a su Dios como fortaleza de su vida. Él se apropió de las muchas promesas de Dios, y una de ellas es de que Él iba a ser fortaleza para nuestras vidas. Que Él, en momentos de luchas, en momentos de golpes, Él nos iba a fortalecer. Dice la Escritura que Dios sabe hasta dónde podemos menguar, hasta dónde pueden llegar nuestras fuerzas. Dice la Escritura. Así dice. Y tenemos el mismo caso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él se desploma en el Getsemaní, dice la Escritura que inmediatamente Dios le envió ángeles para ser fortalecido. Le dieron vigor a su vida. Entonces dice aquí David que una de las claves de mantenerse no solamente firme, sino en las perspectivas de ir conquistando las promesas de Dios, lo que Dios nos quiere dar, lo que Dios tiene para el futuro,
es precisamente fortalecerse en Él. Es decir, que nosotros somos limitados, de que nuestras fuerzas no son suficientes. Entonces contamos con un respaldo poderoso en nuestras debilidades. Entonces está el poder de Dios. Entonces él dice, Jehová él lo que hizo fue apropiarse de esta promesa de Dios, de poder, hermanos, de fortaleza. Cuando dice Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Es decir, que aunque él estaba en una lucha donde podía, hermanos, menguar, debilitarse, pero ahí tomaba fuerzas en Dios. Eso es fe en un Dios que dice ser lo que es. ¿Usted cree que Dios realmente es Dios? Porque hay muchos que creen en Dios, pero no creen que es Dios. Y no creen que es Dios en el sentido, pues, que no tienen la fuerza realmente de fortalecerse en Él, sino que buscan otros, ¿cómo sería? Medios. Bueno, hasta aquí llegó, dice, y ya estoy agotado, ya no puedo con esto. Entonces, medios, vicios, cualquier cosa. Entonces, para poder, hermanos, dice, quiero salir de esto. Y entonces toma para alegrar su corazón. Pero ¿qué va, hermanos? El guaro no quita eso. Sí, eso contribuye a amargarse más, porque despierta los sentimientos. Yo he escuchado personas que cuando no toman no se acuerdan ni de quién los trajo a este mundo, pero están tomados y son sentimientos variados. Ahí donde llegan, hermanos, a caer en lo cómico, ¿verdad? El que toma cae en primer lugar en esos asuntos, en lo cómico, sentimientos de culpa. Por ejemplo, malos hijos, y escuchan una canción hacia la madre querida, entonces y comienzan a despertar sus sentimientos en el vino. Ahora, si es un amor, entonces ellos tal vez andan y hasta enojados por el prejuicio del amor, pero cuando ponen un disco y se embriagan, ¿verdad? Y lo mismo, comienzan, hermano, lo cómico de ellos, pero el dolor que tienen en su corazón. Entonces eso no es un escape. Buscan un escape en ellos, pero no es un escape. Entonces, teniendo conocimiento de lo que Dios es, entonces lo que hizo David mejor fue buscar en Dios siempre la salida, la fuerza. Dice, Dios es mi roca. Piense usted en una roca, hermano, algo inquebrantable, algo que está cimentado ahí, donde puede chocar vientos, ríos con ímpetu, golpear ahí, pero ahí está la roca, inconmovible. Entonces él dice, mi Dios es mi roca, mi protección, pues, y es mi fortaleza, y es mi libertador. Aleluya. Porque cómo he de escapar de esta, no lo sé, pero tengo a alguien que me puede ayudar a escapar de la trampa del enemigo. Verso 3. Dios dice, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador, ¿qué? Mío, de violencia me libraste. Yo no sé si usted tiene la antigua versión. En la antigua versión pone el ejemplo del animal que tiene cuernos. Y ese cuerno, hermanos, del animal, hermanos, lo que sirve para dos cosas. Usted sabe, cuando ellos se atacan, les sirve de protección, pero a la vez sirve también para golpear. Ya en la versión que tenemos la mayoría, pues dice que es el fuerte de mi salvación.
Entonces vemos ahí, hermanos, que David hizo de Dios su fuerza, su protección. Eso es lo que está declarando ahí. Porque el enemigo se levantaba como un gigante guerrero. Pero, hermanos, David podía vencer porque tenía a su guerrero. Tenía precisamente a su soldado mayor, a su comandante, a su capitán de guerra. Entonces, hermanos, en sus combates que él libró y que libró contra Saúl cuando lo perseguía y contra sus enemigos como rey, tuvo a Dios, hermanos, como escudo. Que venía el enemigo con ímpetu, y a veces eran millones los que venían, y tal vez él salía con 65,000, pero chocaban contra él. Y él, hermano, atribuía esa victoria siempre a Dios. Y por eso cuando él se regresaba, ¿se acuerdan? Cuando él regresaba, entraba a la ciudad danzando, ¿se acuerdan? Alabando a Dios. No es de que el espíritu lo tomaba y perdía él el control, porque lamentablemente la danza ahora se lo atribuyen a un don del Espíritu Santo. Pero David no es que se descontroló, como que lo enchuflan, ¿verdad? Y comienza el descontrol. No, él estaba, hermanos, 100% en sus cabales. Acuérdense que la mujer, cuando lo vio, su esposa, lo ridiculizó, pero si eres el rey, David, eres el rey. Y viene danzando, no es una danza esa, la danza, hermanos, que tenían los judíos, los hebreos. Entonces llegaba él a un extremo de humillarse a sí mismo. Entonces la mujer lo encrespó en eso y le dijo: ¿cómo te humillas? Si te vienes en un espejo, lo que estás haciendo, el ridículo, eres el rey. Y es ahí donde él viene y dice: aún me haré más vil para la gloria de Dios. Tremendo. ¿Por qué? Porque él sabía, hermanos, que la victoria venía de Dios, que nuestras guerras la pelea Dios. Si nosotros no solamente le tomamos en cuenta en nuestra guerra, sino que también le permitimos que pelee por nosotros. Y ahí venía victoria tras victoria. Y cuando no ponían a Dios, usted ya sabe lo que pasaba. Eran derrotados, eran humillados. Y ellos no se explicaban, iban delante de Dios y dicen: ¿pero por qué fuimos humillados? Murieron muchos, nos venció el enemigo. Y ya Dios les decía: fue por esto y por esto y por esto. Compónganse y entonces yo estaré con vosotros otra vez. Aquellos componían, hermanos, superaban todas sus deficiencias y una vez más se iban a la guerra y venían gozosos, hermanos, con victoria, pero atribuyéndoselo a Dios. Eso es lo que representaba el arca. Ellos llevaban el arca como decir: Señor, tú eres mi capitán. Porque a veces como que nosotros agarramos a Dios como amuleto en nuestras vidas, y Dios no es un amuleto. Debemos de tomar a Dios en cuenta en todo el desarrollo de nuestras vidas. ¿Estás alegre? ¿Te sacaste la lotería? Toma en cuenta a Dios. ¿Estás triste? ¿Estás afligido? ¿Estás con luto? Toma cuenta ahí también a Dios. En todas las circunstancias de tu vida. Que Él sea tu fuerte salvación. Y cuando tú lo proclames y te embriagues de Él, entonces Dios cumplirá su promesa, como dice él mismo aquí, que cuando él invocó, dice que en su angustia, cuando invocó a Dios, Dios le escuchó su voz y le respondió. Dios no te escucha a ti porque quieres que te ayude, pero tú no le permites a Él. ¿De qué manera vamos a permitir a Dios que luche nuestras batallas? No es asunto de como poner una veladora, que es lo que nos enseñó la religión, ¿verdad? Entonces encendemos la veladora y que la veladora vele por nosotros. Ese es lo que simboliza, que ahí están sus oraciones, y usted se va a embriagar, usted va a su vida loca.
Eso no es permitir que Dios, hermano, pelee por usted. Que pelee por usted, permitir es que usted mantenga su relación con Dios, se mantenga en los propósitos de Dios, siga predicando la palabra, siga honrando a Dios, siga escalando peldaños. Eso es permitir a Dios. Estos tipos le permitían de esa forma. No doblar los brazos o cruzarlos o ausentarme. Y vuelvo cuando Dios haya escuchado la oración que dejé ahí en un papelito. No es así. Es una relación continua con Dios. Y estos hombres la podían mantener viva esa llama, porque las experiencias, y dice la Escritura que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Hermano, es que Dios es infinito. No se agota su bendición. Es inagotable, es como una fuente de agua. Eso es Dios para la vida de uno. Una fuente inagotable de agua viva. Imagínense, este llegó a su vejez y saca este cántico glorioso. Vemos un anciano como Juan, que tuvo su experiencia, su juventud con Cristo, pero ahora llegó anciano. ¿En qué andará el anciano Juan? Y el anciano Juan dice: ando siempre en lo mismo y con nuevas fuerzas. Aunque Juan explica lo físico, él dice: aunque el hombre exterior cada día, ¿qué dice? Va en desgaste, no obstante, dice, el interior se va fortaleciendo. Entonces el viejito Juan, como el viejito David, el viejo Pablo y los otros viejos, aunque físicamente, hermanos, vejez y cuerpos desgastados por el tiempo, por los golpes de la vida, pero su alma, su espíritu lo tenían siempre rejuvenecido. Por eso dice que los que confían en Jehová son como las águilas, que no se agotarán, dice, en el camino, y que tendrán nuevas fuerzas y tendrán la fuerza de remontarse a la roca más alta. Por eso podían estos hombres, hermanos. Pero imagínense usted apagado, porque vive de acuerdo a las circunstancias. ¿Por qué no vino usted a la iglesia? Me fue mal, hermano. Y así mal, ¿para qué, hermano? Eso es vivir de acuerdo a las circunstancias. Eso no es esperar en Dios. Y por eso tu vida siempre seca, seca. Y como la tienes seca, la quieres empapar, la quieres mojar con otras cosas. Empápate siempre. Como dice por ahí Pablo, dice: no es embriaguéis con vino, dice, sino embriagaos del Espíritu Santo. Empaparse siempre de Él. Para que usted siempre, aunque se tiene que desgastar lo de afuera, pero el hombre interior siempre se mantendrá joven, siempre. Y será llevado a la tumba, pero rejuvenecido siempre. Como Adán, ¿verdad? Abraham, que llegó a la vejez, y dice la Escritura que ya estaba en un paso de la muerte. Esperanza contra esperanza, pero su espíritu, su alma siempre ha rejuvenecido, siempre. Y aún en la muerte siempre esperaron en Dios. Aleluya. Y por último, verso 4. Esto, como le dije, como al principio, como que él hace un recuento de su vida, la historia de su vida. Hubieron cosas buenas, dice, también hubieron amarguras en mi corazón, hubo luto también, pero ahora viene una nueva etapa para mi vida. Entonces ahí viene donde se propone él, precisamente, y donde ahora nosotros somos llamados a proponernos hoy que nos da chance el calendario de decirnos que estamos empezando una nueva vida. Pues aprovechémosla y comenzar a planear. Si no sabe planear, involúcrese en los grupos familiares. Entonces se va a ejercitar precisamente cómo se planea, cómo se vive con el tiempo. Eso contribuye mucho.
Entonces vemos aquí al hombre que dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Es decir, cuenta pasada, pero se sumerge a la nueva cuenta. Y ya viejo el hombre. Que esto es para decirle, ya viejo, ya cálmate. Yo me acuerdo, hermano, no sé si está aquí. Bueno, pero aquí en esto, hermano, sí, en el verso 15 del capítulo 21, dice aquí que David, hermano, en un combate, de los muchos combates que había tenido, pues un gigante casi lo mata. Pero entró allí uno de sus comandantes. ¿Cómo se llama? El comandante que se menciona aquí, Isbi. ¿Alguien me ayuda ahí? Para mientras llegan mis lentes de la Yunai. Abisai, uno de sus comandantes, llega y lo defiende porque el gigante ya se lo estaba tirando. Y miren la recomendación de Abisai, dice, llegó en su ayuda, verso 17, hirió el filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Había llegado el retiro. David era hombre de guerra, por eso no se le permitió edificar el templo, porque había derramado mucha sangre en la guerra. Hombre de guerra, pero ya había desgaste en él, ya no era el mismo. Pero estamos hablando en lo externo, el cansancio, la vejez, ya artritis. ¿Qué más? Entonces vinieron los comandantes, después que terminó la batalla, lo reunieron y le dijeron, David, ya basta, ya peleaste muchos y debes darte cuenta que ya hay desgaste en ti. Y no es posible que el enemigo te tome como un trofeo y llegues a apagar la gloria de Israel. Porque usted sabe lo que pasaba cuando el rey era vencido. Caía temor sobre los demás y eran fácil presa del enemigo. Por eso siempre se buscaba al líder. En el caso del cristianismo, Jesús dijo claramente, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Amén. Entonces en el caso aquí vemos pues David descendiendo ya, desgaste pero físico. Pero a pesar del desgaste físico, vemos en este cántico, porque esto sucedió después, que él escribe este cántico. Y de una manera increíble, hermano, es parte de uno de los salmos, precisamente el 80, 85, hermanos, que lo tenemos ya registrado en los salmos, increíble, de un anciano, desgastado el hombre, pero su espíritu lo tenía fuerte. ¿Por qué? Porque había puesto a Dios como su fortaleza. En segundo lugar, hermanos, las batallas las peleó siempre con Dios. Y las perspectivas. En cada etapa de su vida se proponía, hermanos, alcanzar algo o alcanzar promesas, alcanzar propósitos de Dios para su vida. Y si lo vemos ya cuando la jovencita lo llega a calentar al viejito, imagínense, dice que no tuvo relación con él. Y no crean que este viejo no era bandido. Lo que pasa es que ya estaba más allá que para acá. Ya ni se movía. Ya su voz casi ya no se escuchaba. Entonces, por eso no tuvo reparo la jovencita de desnudarse y poder calentar su cuerpo, porque sabía que el viejito ya no, ni aunque le dieran Viagra, hermano, porque ya estaba listo. Pero a pesar de eso, sus últimas palabras, se propuso, hermanos, se propuso alcanzar
lo que Dios le había prometido y que él sabía que eso era para un futuro largo. Como era, hermanos, que de sus hijos, de su generación, se iba a levantar el Rey justo, nuestro Señor Jesucristo. Aún ya en la agonía, hermano, donde ya el viejito, Dios, ya ni levantar, hermano, y decía, increíble, hermanos. Y los que estamos aquí, la mayoría, todos, tenemos fuerzas todavía físicamente. Si ya en las últimas, ¿cuánto más nosotros que estamos a mitad de camino? ¿Ah? ¿Por qué no proponerte en lo personal y con las tareas que tiene la iglesia? Únete y lleva las cosas personales tuyas con Dios, pero involúcrate en el trabajo global que Dios tiene como iglesia, en grupo, en equipo. Amén. El ejemplo de los jugadores, todos llevan, usted sabe que jugadores de béisbol, ya que juegan ahí 9 personas, 11, 9 personas. Aunque es un trabajo de equipo o juego de equipo, pero cada quien tiene sus propias metas de ser el mejor. Y a veces por llamar la atención es donde meten errores y a veces mira eso el manager y lo saca porque no está jugando en equipo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tú puedes proponerte con Dios tus propias metas en lo personal, pero puedes trabajar también en equipo. Como es, hermano, salvar las naciones para Jesucristo. Proponte hoy, apenas 2 días de que inició el nuevo año. Ponte esas metas. Proponte alcanzar algo grande este año. Este año quiero alcanzar proezas con Dios. Y eso solo en campo de batalla. Compare un general en un campo de batalla y compare un general en un escritorio. ¿Ah? De los escritorios no salen héroes. Los héroes salen de los campos de batalla. Amén. Y amén. Cierra tus ojos y dile gracias, Señor. Gracias porque realmente mi vida estaba muy nublada. No había ni qué hacer, ni cómo iniciar. Estaba perdido. Pero gracias por tu palabra, por tu consejo, por tu sabiduría. Lo que hace Dios a través de su palabra es que nos acerca al horizonte. Un horizonte que por causa de los problemas y desánimos vemos que se nos aleja. Pero Dios en su palabra, en su ministración con su Santo Espíritu, en su consejo, en su sabiduría, lo que hace es acercarnos a ese horizonte. Sí hay esperanza, sí hay mucho que hacer. Entréguese al Señor Jesucristo. Vuélvase a su Dios este día. ¿Cree que Dios me recibirá? Claro que sí. ¿Cree que me perdonará? Claro que sí. Es que usted no sabe, ni me lo cuente. Dígaselo a Dios y Dios va a perdonar. Dios va a restaurar su vida. Ore cada quien y propóngase metas hoy con Dios. Hay muchas cosas que Dios tiene en sus manos y quiere dárselo a usted. Y mientras usted le ora al Señor, si hay alguna persona que siente la necesidad de entregarse a Jesucristo o reconciliarse con Dios, yo le invito a que lo haga en este momento. Nunca se hace un llamado, pero Dios me está poniendo el sentir de hacerlo. Buen momento, buena hora, buen día para iniciar. Entrégate al Señor Jesucristo. O si te alejaste, reconcíliate hoy con Dios. ¿Quiere hacerlo? Levanta tu mano. No botes lo que Dios está hoy poniendo en tus manos. No cierres tu corazón. Levanta tu mano si te vas a entregar a Jesucristo o te vas a reconciliar con Dios. Queremos orar por ti. No cierres tu corazón. Dios me está poniendo este llamado
Vamos, levántate. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Levántate. Pasa aquí al frente, vamos a orar. Una persona más que siente la necesidad. Dios le bendiga. No dejes ir lo que Dios está poniendo en tus manos, hombre. Sé inteligente, sé astuto. No lo dejes.